Antes del iPhone, antes de Android, antes de que las pantallas táctiles dominaran el mundo, existía un teléfono que controlaba prácticamente toda la comunicación empresarial del planeta. BlackBerry. Hoy, para muchas personas, es solo un recuerdo, un teléfono viejo con teclado físico que desapareció lentamente. Pero hubo un tiempo donde tener un BlackBerry significaba poder, significaba dinero, significaba estatus. Presidentes lo usaban, empresarios dependían de él, gobiernos confiaban en su seguridad y millones de personas no podían vivir sin BBM. A principios de los años 2000, BlackBerry parecía invencible. Mientras otras compañías intentaban entender el Internet móvil, BlackBerry ya había conquistado el futuro. Sus teléfonos eran rápidos, seguros, confiables y, sobre todo, adictivos. La gente revisaba sus BlackBerry constantemente, correos, mensajes, notificaciones. Mucho antes de que existiera el término smartphone addiction, BlackBerry ya había creado una generación completamente dependiente del teléfono móvil. Incluso existía un apodo para eso: Crackberry, porque las personas simplemente no podían dejar de usarlo. Y honestamente, era difícil imaginar un mundo donde BlackBerry pudiera fracasar. Pero entonces, todo cambió. En enero de 2007, Steve Jobs subió a un escenario y presentó algo que parecía imposible. Un teléfono, sin teclado físico, sin botones reales, sin el diseño empresarial, que había definido la industria móvil durante años: el iPhone. Y aunque hoy parece obvio, en ese momento, muchísimas personas pensaron que Apple estaba cometiendo un error gigantesco, incluyendo BlackBerry, porque para BlackBerry, el teclado físico era intocable. Era su identidad, su ventaja, su símbolo. Los ejecutivos de la empresa creían que nadie querría escribir sobre una pantalla. Pensaban que las pantallas táctiles eran lentas, incómodas y poco profesionales. Y en parte, tenían razón. El primer iPhone tenía muchísimos problemas. No tenía App Store. No podía copiar y pegar texto. La batería era limitada. Ni siquiera tenía teclado físico. Pero Apple entendía algo que BlackBerry nunca logró comprender completamente. El futuro no se trataba solo de correos electrónicos. Se trataba de experiencia, de ecosistemas, de aplicaciones, de entretenimiento, de convertir el teléfono en el centro de la vida digital. Y mientras Apple avanzaba agresivamente, BlackBerry seguía pensando como una empresa del pasado. Durante años, la compañía había dominado el mundo corporativo. Eso les dio dinero, poder y algo todavía más peligroso: confianza excesiva. BlackBerry no reaccionó rápido. De hecho, subestimaron completamente la amenaza del iPhone. Pensaban que Apple era una empresa de computadoras, no un competidor serio en telefonía. Y cuando finalmente entendieron el peligro, ya era demasiado tarde. Porque mientras BlackBerry dudaba, Apple evolucionaba. Y Android comenzaba a expandirse como una epidemia global. De repente, el mercado cambió. Los teléfonos dejaron de ser herramientas empresariales. Ahora eran cámaras, videojuegos, redes sociales, YouTube, Netflix, Instagram, apps. El smartphone dejó de ser un accesorio de productividad y se convirtió en una extensión de la vida humana. Y BlackBerry simplemente no estaba preparada para eso. Sus sistemas operativos se sentían viejos, limitados, lentos. El navegador web era terrible comparado con la competencia. Y el problema más grande, las aplicaciones. Mientras el App Store explotaba, BlackBerry World parecía un desierto. Los desarrolladores comenzaron a abandonar la plataforma. Y sin aplicaciones, los usuarios comenzaron a irse también. Primero lentamente, luego masivamente. Pero quizá el error más grande de BlackBerry fue creer que todavía tenían tiempo. Y eso pasa mucho en tecnología. Las empresas dominantes creen que su liderazgo es permanente. Creen que el mercado siempre la seguirá, hasta que un día el mundo cambia.
y ya nadie espera por ellas. Para 2010, el dominio de BlackBerry comenzaba a romperse. El iPhone ya no era un experimento, era un fenómeno cultural, y Android era una máquina imparable. Samsung, HTC, Motorola, todos comenzaron a lanzar dispositivos más modernos, más rápidos, más atractivos. Mientras tanto, BlackBerry seguía atrapada intentando proteger su antiguo modelo de negocio. Y entonces, intentaron reaccionar. Pero reaccionaron mal. La compañía lanzó múltiples dispositivos, sin dirección clara, algunos táctiles, otros con teclado, otros intentando copiar al iPhone, otros intentando seguir siendo BlackBerry clásica. Parecía una empresa confundida, sin identidad, sin visión, y el mercado nota eso rápidamente. Uno de los momentos más críticos fue el lanzamiento del BlackBerry Storm, el intento de competir directamente contra el iPhone. Pero el dispositivo fue un desastre. Problemas de software, pantalla poco confiable, experiencia mediocre, y lo peor, hizo que mucha gente perdiera la confianza en la marca. Después llegó BlackBerry 10. Probablemente uno de los sistemas operativos más interesantes que crearon. Era moderno, elegante, rápido, pero llegó demasiado tarde. Para ese momento, Apple y Android ya controlaban prácticamente todo. Los desarrolladores ya no querían invertir en otra plataforma. Los usuarios tampoco. Y lentamente, BlackBerry comenzó a desaparecer. Las ventas colapsaron, las acciones cayeron, los empleados comenzaron a irse. Y una empresa que alguna vez dominó el planeta, ahora luchaba simplemente por sobrevivir. Pero quizás, lo más triste de esta historia es que BlackBerry no murió por falta de innovación. Murió por miedo al cambio, porque muchas veces las empresas más exitosas son las que más miedo tienen de destruir su propia fórmula. BlackBerry estaba obsesionada con proteger su teclado, su sistema, su identidad corporativa, mientras el resto del mundo ya estaba entrando a otra era completamente diferente. Y aún así, hay algo fascinante sobre BlackBerry, porque incluso hoy, años después de su caída, todavía existe una comunidad enorme que ama estos dispositivos. Personas que siguen usando teclados físicos, personas que extrañan BBM, personas que creen que BlackBerry tenía algo que los smartphones modernos perdieron. En cierto modo, tenían personalidad. Hoy, todos los teléfonos se parecen. Pantallas gigantes, mismo diseño, mismas aplicaciones. Pero BlackBerry se sentía diferente. Y quizá por eso todavía genera nostalgia, porque representa una época donde la tecnología todavía tenía identidad propia. La historia de BlackBerry no es solo la historia de una empresa que fracasó, es una advertencia, porque en tecnología nadie permanece en la cima para siempre. No importa qué tan grande seas, no importa cuánto domines el mercado. Si dejas de evolucionar, el mundo eventualmente seguirá adelante sin ti. Y eso fue exactamente lo que le pasó a BlackBerry. El rey del mundo móvil simplemente desapareció.